Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros trayéndoles un estudio de parte del Señor, el cual se titula Los 1000 años. Sí, este es el estudio que el Señor me ha entregado para este día de hoy, para compartir con todos vosotros. Este estudio se encuentra en el Apocalipsis de San Juan. Yo tengo aquí mi Biblia. Vamos a comenzar. Si usted no tiene Biblia, quédese, escuche la palabra. La fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que quédese escuchando y cuando usted pueda, hágase con una Biblia para que vaya verificando lo que aquí se va hablando, para que lo vaya comprobando. Y quien tenga su Biblia, pues vaya usándola conmigo. Bueno, yo tengo aquí mi Biblia, ¿verdad? En el Apocalipsis. Si alguien tiene curiosidad de qué Biblia estoy usando, yo suelo usar Reina Valera 1960. Es con la que me he convertido y es con la que sigo. Vamos a presentar la palabra de Dios. Primeramente, la palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y la gloria es de Dios. El Apocalipsis de San Juan, vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos desde el 1 hasta el 10. Los 1000 años. Amén. Bueno, los 1000 años. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Amén. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Amén. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Amén. 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y en esto estamos, los 1000 años. Amén. 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Amén. 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Amén. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Amén. 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Amén. Donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. O sea, eternamente. Amén. ¿Cómo podemos comprender los 1000 años? ¿Cómo? Si Dios no nos lo revela, no podemos. Amén. Existen muchas teorías de los 1000 años. Amén. También se le suele llamar el milenio. Amén. El milenio de Apocalipsis, los 1000 años del Apocalipsis. Amén. Y existen muchas teorías de cómo entenderlo. Amén. Yo voy a compartir con vosotros cómo Dios me ha enseñado a entenderlo, ya que yo al principio lo entendía de la forma en que lo explicaban. Amén. Pero meditando las escrituras con el Señor fue cuando el Señor poco a poco me fue dando el entendimiento. Las escrituras no mienten. Amén. Entonces nosotros tenemos que guiarnos siempre por las escrituras, ya que existen muchos falsos ángeles que son demonios y dan revelaciones y muestran cosas. Amén. Existen muchos evangelios, falsos evangelios a partir de ángeles que han dado falsas revelaciones. Entonces nosotros tenemos que probar a los espíritus si vienen de Dios. Amén.
tenemos que ver si vienen de Dios, amén. Si vienen por la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos entendiendo de parte del Señor, que sea el Señor ministrando a cada vida en el nombre de Jesús. Yo solo soy un vaso, un instrumento para la honra y para la gloria de Dios. Ya lo hemos leído entero, Apocalipsis 20, desde el 1 hasta el 10. Ahora vamos a entenderlo. Apocalipsis 21, vamos a ver. ¿Qué dice Apocalipsis 21? Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿A qué se refiere este ángel? Amén. ¿A qué se refiere este ángel que vio Juan? Amén. Este ángel, amén, que descendía del cielo, amén, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Quién es este ángel de quien estaba hablando Juan? Vamos a hacer énfasis para que conozcamos quién es este ángel. Amén. Apocalipsis 3:7, amén. Quizá usted lo conozca, quizá usted sea vieja en esto, pero hay personas nuevas que no. Así que tenemos que darnos la oportunidad uno con otro. Amén. Apocalipsis 3:7, vamos a hacer énfasis, Apocalipsis 21 con Apocalipsis 3:7. Amén. Vámonos a Apocalipsis 3:7 para conocer a este ángel. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Esta escritura corresponde a el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. ¿Quién es este ángel? Amén. Este ángel de quien está hablando las escrituras, amén, de quien se habla en Apocalipsis 21, amén, es el Señor. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién es el santo, el verdadero? Jesucristo. Entonces, el que tiene la llave, amén, del abismo que descendía del cielo es Jesús. ¿De quién se está hablando? De Jesús. Vamos a hacer otro énfasis con este ángel que tiene la llave en la mano. Amén. Mateos 16, capítulos 18 y 19. Amén. Haciendo énfasis con Apocalipsis versículo 21. Amén. Para poder ir entendiendo cada versículo. Mateos 16. Versículos 18 y 19. Amén. El versículo 18 y 19, estas escrituras corresponden la confesión de Pedro. 18 y 19. El 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces aquí podemos comprobar por las mismas escrituras, las escrituras no mienten, que el ángel de quien habla en Apocalipsis, vio un ángel que descendía del cielo, amén, con la llave del abismo, está hablando del Señor, la llave que todo lo puede, amén, el que abre puerta que ninguno puede cerrar y el que cierra puerta que ninguno puede abrir. ¿De quién está hablando? Es el Señor Jesús, amén. Vamos a continuar, Apocalipsis capítulo 20, vamos a comprender qué significa Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, el 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El Señor lo reprenda, amén. Vamos a hacer énfasis de estos años que ha atado el dragón, el Señor lo reprenda, 1000 años. ¿Dónde? Vámonos a segunda de Tesalonicenses, amén, capítulo 2, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Manifestación del hombre de pecado, el versículo 7 dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Amén. Aquí vemos como Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, amén. Aquí vemos como las escrituras hacen énfasis, amén, con segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, amén. Lo voy a repetir: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué detiene
al dragón, la serpiente antigua, de quien no habla en Apocalipsis versículo 2, amén, que está atado por 1000 años, amén, esto lo detiene, atado, amén. Vamos a continuar. Apocalipsis capítulo 3, vamos a comprender Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Amén. ¿Con qué vamos a hacer énfasis en estas escrituras? Ahora vamos a hacer énfasis con Apocalipsis 12, 10. Amén. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. La mujer y el dragón. Amén. El versículo 10 dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Dónde fue lanzado? Fuera. Amén. O sea, ¿qué significa fuera? Las tinieblas de afuera. Amén. Y lo arrojó al abismo. Amén. Fuera. Las tinieblas de afuera. El abismo significa. Amén. Así que vamos comprendiendo. Ahora vamos a comprender Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. El 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿A quién se refieren? Amén. Estas personas, vamos a ver a quién se refieren. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vamos a hacer énfasis con Primera de Corintios 6, 1. Vámonos a Primera de Corintios 6, 1. Capítulo 6, versículo 1. Amén. Capítulo 6, versículo 1 hasta el 5. Amén. Desde el 1 hasta el 5. Amén. ¿Qué nos dicen? El 4. Voy a repetir hasta donde dice juzgar. Y vi tronos, el versículo 4, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son estas personas que recibieron la facultad de juzgar de parte de Dios? ¿Quiénes son? Aquí en Primera de Corintios, amén, capítulo 6, versículo 1, aquí el Señor nos los enseña. Litigios delante de los incrédulos. ¿O sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar? ¿Quiénes son estas personas que recibieron facultad de juzgar? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo. Amén. De Cristo. De esto está hablando el Señor en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Amén. Los santos. Amén. Han recibido este derecho de juzgar. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, amén, ya veis, los santos, porque los santos han recibido la facultad de juzgar. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas, amén. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Amén. Esto se refiere a los espíritus, amén. A los espíritus, amén, pero los espíritus que pecaron, amén. Cuanto más las cosas, no los ángeles de Dios que no están en pecado. Amén. Vamos a entender las cosas. Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Aquí está preguntando. Amén. 5. Para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Amén. Hasta el 5. Pues no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Quiénes son los que recibieron facultad para juzgar? Juzgar los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia de Cristo. Amén. Continuamos haciendo el énfasis
ahora vámonos a Apocalipsis, ahora vamos a hacer énfasis en Apocalipsis versículo 4, continuamos haciendo el énfasis, pero con Primera de Corintios 11, 13, amén. 11, capítulo 11, versículo 13. Atavios de las mujeres, el versículo 13. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Juzgar vosotros mismos. ¿Quiénes recibieron la facultad de juzgar? Los santos, los escogidos, la iglesia de Cristo. Amén. De esto está hablando Apocalipsis. Vamos a continuar haciendo énfasis con Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vamos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son estos? Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer énfasis, continuamos haciendo énfasis al versículo Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, énfasis con Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, capítulo 6, versículo 9, amén, capítulo 6, versículo 9, a ver qué nos enseña el Señor. Los sellos, el versículo 9 dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son estos? Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, el Señor nos enseña que es la iglesia. Amén. Lo que está muerto hasta el fin, hasta que Cristo venga. Amén. A estas almas se refiere. Amén. Vamos a continuar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Amén. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, haciéndole énfasis a Apocalipsis capítulo 20, el versículo 4. Amén. El 12. 12, 11. Amén. El 11. La mujer y el dragón. Amén. El 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra y del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Estas personas, amén, estas almas decapitadas por causa del testimonio y la palabra de Dios, es la iglesia. Amén. No es otra iglesia, es la iglesia que continúe hasta el fin, hasta la venida de Cristo. Amén. Estas almas. Amén. Vamos a continuar haciendo énfasis. Tenemos un énfasis más en Apocalipsis capítulo 11, amén, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y lo vencerá y lo matará. Estas escrituras corresponden a los dos testigos, amén. Voy a repetirlo, los dos testigos, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ella y los vencerá y los matará. Amén. Estas son las almas, amén, que fueron decapitadas por causa del testimonio y de Jesús y por la palabra de Dios. Los 1000 años del Apocalipsis, amén. Entonces, ya con estos versículos, amén, que vamos dando, los 1000 años del Apocalipsis, amén. Ya os he dicho antes que hay muchas versiones, amén, y yo me la creía casi toda hasta que el Señor trató conmigo, amén, y me fue revelando su palabra. Los 1000 años, ¿a quién se habla? ¿De quién se refiere al Apocalipsis? Amén. No es una iglesia que se va a subir y luego va a bajar a reinar 1000 años. Es la misma iglesia que está aquí. Amén. Estos 1000 años, ¿de quién habla el Apocalipsis? Amén. Porque ya con estos versículos lo puedo ir diciendo. Los 1000 años, ¿a quién se refiere Juan? Amén. En el Apocalipsis de San Juan y quien Dios nos revela. Amén. Los 1000 años es la iglesia de Cristo. Amén. Escuchen. Haciéndole énfasis a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, amén, haciéndole énfasis con los dos testigos, amén, que es la iglesia. Quien no se haya hecho el estudio de los dos testigos, por favor que se lo haga, amén. Capítulo 11, los dos testigos, versículo 7.
Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ella y los vencerá y lo matará. ¿Quién va a terminar su testimonio? La iglesia. Amén. La iglesia que se quede hasta la venida. Usted dirá, pero si yo no estaré aquí de aquí a eso. Amén. Nosotros estamos aquí hasta que Cristo venga. Usted no sabe si Cristo va a venir mañana. Amén. Entonces, ¿quién está viviendo los 1000 años del Apocalipsis? Los 1000 años del Apocalipsis lo está viviendo la iglesia, nosotros mismos. No es que luego el Señor va a venir, va a subir, va a arrebatar la iglesia y después va a acabar todo y después va a venir a reinar 1000 años aquí. No, amén, porque el Señor dice que cuando todo esto se termine ya no habrá más llanto, más dolor, más sufrimiento. Amén, ya nosotros no vendremos aquí a sufrir. Amén. Entonces vamos a continuar haciéndole énfasis al versículo, amén. Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Ahora vamos a hacerle énfasis en el 11.7, ya lo hicimos. Vale, el 11.7 es el último. Ahora vamos a hacerle énfasis a Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, al 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Vamos a hacerle énfasis al versículo 5. Amén. Énfasis con Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 hasta el 11. Amén. El 6, desde el 9 hasta el 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esta es la iglesia que va muriendo, pero ¿en quién? En Cristo. Amén. 10. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hasta el 11. Y se le dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes habían de ser muertos como ellos? La iglesia que sigue, que continúa en la tierra hasta que Cristo venga. La iglesia está viviendo, amén, los 1000 años, amén, más cuando el diablo, Satanás, el Señor lo reprenda, se ha desatado un poco de tiempo, amén. Los 3 días y medio de tribulación. Amén. Entonces, voy a volver a repetir Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y aquí en Apocalipsis, amén, el Señor nos enseña en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Y se le dieron vestidura blanca y se le dijo que descansasen todavía un tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes? Los que van muriendo en Cristo, los que han muerto en Cristo y que sigan descansando. Amén. Hasta que se completase el número de los consiervos, de sus hermanos. Amén. Ahora vamos a hacerle énfasis a Apocalipsis a 20, el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. ¿Con qué le vamos a hacer énfasis? Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. El 13. Amén. Esta escritura corresponde en el mensaje de los 3 ángeles. Amén. El 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos mueren. Haciéndole énfasis a Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Amén. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13? Bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. La iglesia muriendo en el Señor. Amén. Vamos a seguir haciéndole énfasis a Apocalipsis capítulo 20, versículo al 6. Y ahora vámonos a Mateo. Amén. Porque dice el Señor,
Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos continúan. Cuando venimos al Señor, ¿qué hacemos? Descansamos, pero la obra con nosotros continúa. ¿Cómo? Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Amén. Venid a mí y descansad. Amén. 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar. ¿Dónde venimos? En el Señor. Venimos al Señor y descansamos. Pero la obra sigue, ¿verdad que sí? Venimos al Señor, ¿verdad? El Señor que nos dice, venid a mí descansar. Pero ¿qué pasa? Continuamos, ¿verdad? 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas. En el Señor estamos descansando, pero las obras con vosotros sigue. Así dice el Señor en Apocalipsis, amén, capítulo 14, el versículo 13, amén. Bienaventurado de aquí en adelante, amén. Lo que vamos a repetirlo, el Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos continúan. Venid a mí los que estéis cargados y cansados, pero nosotros continuamos, ¿verdad que sí? La iglesia continúa viviendo los 1000 años con Cristo. Amén. No es que Cristo se lleva a la iglesia y luego vuelve a sufrir aquí esta tierra, a hacer más trabajo, no. Amén. Vamos a continuar. Vamos a continuar haciéndole énfasis. Hicimos el 14:13. El 14:13 está hecho. Y Apocalipsis capítulo 20, el versículo 14. Amén. El 14, ¿qué dice? Haciéndole énfasis al 6. Amén. Al Apocalipsis capítulo 14, capítulo 20, al versículo 6. Vamos a hacerle énfasis en el mismo Apocalipsis capítulo 20, pero el versículo, amén, 14. ¿Y qué corresponden al juicio ante el gran trono blanco? 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Esta es la muerte segunda. Estos son los que nunca descansaron en Cristo. Amén. Los que no recibieron la primera resurrección. Amén. Los que no vinieron cuando estaban cansados y cargados a Cristo. Vamos a continuar haciéndole énfasis Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. 21. El 21. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. A estos versículos se refiere al Señor cuando dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Venir a mí y descansar. Amén. Aunque las obras con ellos continúan. La obra del Señor con nosotros continúa, pero descansando en Cristo. Amén. La segunda muerte no tiene potestad. A esta segunda muerte se refiere el Señor. Amén. Y vamos a Apocalipsis. Y Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Amén. Capítulo 2, versículo 11. Estas escrituras corresponden al mensaje a Esmirna. El que tiene el oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Quién es la segunda? Lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros hasta que Cristo venga. La iglesia está viviendo con Cristo 1000 años, está reinando 1000 años. Amén, simbólicamente. Amén. Vamos a continuar el milenio.
haciéndole énfasis al versículo 6, capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. El 1, versículo 6. Amén. Haciéndole énfasis al versículo 6, que dice, amén, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 6. Versículo, Apocalipsis 1, versículo 6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre? El Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Sino que serán sacerdotes del Dios de Cristo y reinarán con él 1000 años. La iglesia está reinando 1000 años con Cristo. Amén, el milenio. La iglesia reinando los 1000 años. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Cristo no va a arrebatar una iglesia y luego viene a por otra. No. Amén. No, no es así. Esta es la iglesia que está viviendo los 1000 años con Cristo, reinando con Cristo. Amén. Usted dirá, ¿cómo? Estamos descansando en Cristo. Amén. Está el Espíritu de Cristo con nosotros. Amén. Y en Él descansamos. En Él tenemos paz. Amén. Aunque seamos atribulados, angustiados. Amén. Pero en Él tenemos la paz. Amén. Tenemos el descanso. Ya nosotros no estamos en el mundo. Amén. No estamos cargados y cansados, sino que hemos venido a Él a descansar y estamos descansando con Él 1000 años. Los 1000 años del Apocalipsis. Amén. Continuamos. Nos falta un énfasis más. Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 y 10. 4, el 9 y el 10. La adoración celestial, y siempre que aquello, Apocalipsis 4, versículo 9 y 10, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, amén. Los 24, no, aquí, lo tengo que buscar aquí un momento, por favor, que se me ha ido aquí. Apocalipsis 4. A ver. 4. No, este versículo no es. 4, 9 y 10 no es. No es. Esperarme un momento, por favor. Es que es el 5, es Apocalipsis capítulo 5, no el 4. Es el 5. Apocalipsis 5. Amén. Ahora sí, Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Amén. El 5, el 9 y el 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quién nos ha redimido? Amén. En Cristo, ¿verdad? Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo está la iglesia reinando sobre la tierra? Con Cristo, con el Espíritu. Está el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Después cuando el Espíritu de Cristo se vaya, ¿qué viene? Vienen juicios al que no obedeció a este evangelio. Amén. Y estamos reinando sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo estamos reinando? 1000 años. Pero después de esto, Satanás debe de ser desatado un poco de tiempo. Lo dicen las Escrituras. Amén. Entonces, estos 1000 años a quien se refiere el Señor en Apocalipsis. Amén. No es que se va a una iglesia y luego vuelve otra iglesia a reinar 1000 años. Esto no es así, porque yo también lo creía. Amén. Yo también había escuchado esas prédicas de quien lo ha dado estos estudios así. Yo también lo había entendido así por mi propia mente, leyéndolo hasta que el Señor me lo reveló. Amén. Por medio de las Escrituras, estudiar muchos estudios. Amén. Y reinaremos sobre la tierra. Ahora mismo la iglesia está reinando con Cristo. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo aquí con nosotros está reinando. Amén. Si usted obedece su palabra, amén, el enemigo no tiene fuerza contra usted. Usted está reinando con Cristo.
Amén. Si usted, si usted le desobedece, pues el enemigo va contra usted. Pero mientras usted le obedezca a Dios, el enemigo no puede tocar su vida. Amén. Sino que ya cuando a usted le toca morir, pues va a morir. Eso es diferente. Amén. Cuando ya el Señor decide llevárselo, de algo tenemos que morir. Porque dice el Señor que está establecido para los hombres que moramos una vez. Entonces de algo tenemos que morir. El Señor a veces puede permitirla que el enemigo ataque una vida y que se muera, pero es para que el cuerpo se quede. Amén. Ya el cuerpo se ha destruido y se vaya el espíritu con el Señor. Amén. Pero nosotros estamos reinando con Cristo sobre la tierra, ¿cuánto? 1000 años. Y luego Satanás, Señor lo reprenda, será desatado un poco de tiempo. Amén. Vamos a continuar. Voy a dejar esta parte hasta aquí y ahora vengo con la segunda parte, los 1000 años. Amén. Los 1000 años del Apocalipsis de San Juan. Amén. Hasta ahora.